Se anunció la salida del parche 1.6 de Cyberpunk, donde notamos que CD Projekt, empresa desarrolladora, ha tomado la decisión de arreglar todos esos errores y cumplir con las expectativas, ya que este juego nació cagado. Con un producto que estaba en pre-alpha, con el anuncio de ser un mundo abierto completo, rompería con los estándares para la nueva generación. Bastantes promesas que nos especulaban siendo un asesino para el GTA, pero todos sabemos cómo terminó eso, una estafa total. Y bueno, analizando este parche, se han enfocado más a nivel publicitario, como consecuencia se ha vuelto a hablar de Cyberpunk. Esto se ve más que todo por el anime Edge Runners, que está ambientado en la ciudad que se sitúa el juego. Aprovechando la publicidad, lanzaron una nueva versión, porque sí, hacer series y películas basadas en juegos de video funciona como un acto promocional, en busca de llamar nuevas audiencias, aún siendo gente que no ha tocado el mando. Y aunque no se juegue, se habla, llegando a más oídos como resultado, más consumidores, que inspira a que haya más compradores. Ahora, en la actualización 1.6 nos ofrece tener un armario, porque sí, hay que ser ultra pendejos para hacer una customización tan detallada, totalmente promocionada, que puedes agrandar hasta tu pipí, y para luego no poder modificar tu personaje. Pero bueno, ya se añadieron y se ubican en tus apartamentos. Una motivación más para tener un hogar en Night City. Agregaron 6 nuevas armas. La verdad es que hubiera optado que se enfoquen en otros apartados, pero los hay, y los diseños, como esta empresa se luce con los diseños, tanto como entornos y armas, pero a nivel de funcionalidad es más de lo mismo, como cualquier arma, pero con distintas estadísticas. Hubiera optado por distintas funcionalidades que hagan diferencia a los demás, algo como hacían en Perfect Dark o Turok para sus fierros, y si no los conoces te invito a que veas el mecanismo de todo su armamento. 5 nuevas armas cuerpo a cuerpo. Voy a especular como desarrollador que he trabajado dentro de una empresa, que este es un añadido para rascarse bien el culo. Los desarrolladores tanto como los artistas, porque no hay de otra forma. No es necesario, es un reciclaje de elementos. Han agarrado cualquier arma cuerpo a cuerpo, cambiaron sus estadísticas, modelo y listo. ¡Epa! Pero antes que siga con esto, vengo a anunciarles que este video está patrocinado por mí. Sí, ¿pensabas que alguien me iba a patrocinar teniendo 1000 seguidores? ¡Nica! Solo quería anunciarles que estoy desarrollando un shooter urbano ambientado en Perú, protagonizado por un sicario. El link del canal donde subo sus avances está en la descripción. Me ayudaría bastante si me sigues. Ahora sí, seguimos. Mejoras y una nueva pose para el modo foto. Yo diré que el modo foto, valga la redundancia, funciona como publicidad para la comunidad al subir sus capturas, y sabemos que Cyberpunk resalta mucho en ese apartado visual. Nuevos atuendos y peinados. También podrás ocultar las piezas de armadura para poder lucir mejor la ropa que llevas puesto. Es un añadido de agradecer, a pesar que el juego se haga en primera persona. Parte de la prioridad que le han dado a la personalización es que quizás en un futuro puedan añadir el modo tercera persona, ya que la empresa últimamente ha estado buscando desarrolladores especializados en ese cambio de cámara. También hay que recordar que contribuye al modo foto. Los easter eggs referenciales al anime Edge Runners. ¿Ven cómo funciona el marketing? Juego arcade. Sí, esos de las maquinitas. Es un añadido que se agradece porque nos da más para interactuar con el entorno y contribuye hacia la inmersión de Night City. Y bueno, podría hablar de cada añadido, pero el video tardaría un huevo. Ahora, este parche y anteriores que arreglan el juego, incluso añade contenido que debió estar en el producto final. ¿Es jugable y vale la pena comprarlo? Mi respuesta clara es no, y antes que me quieran hacer el culipaneo y la 6.9, es decir que aún no cumple con lo prometido. El precio es bastante elevado para lo que ofrece, sigue habiendo errores que debieron arreglarse, y no cumple como estándar de juego de mundo abierto en una ciudad. Por lo menos se exige algo funcional como GTA 3, ya que dicha entrega salió hace más de 20 años, lanzado en 2001. Cumple con la excelencia de las mecánicas, de transitar por el entorno, al igual que los policías que tienen neuronas para generar un conflicto. Funciona como tal, siendo un obstáculo y límite para no generar esta violencia gratuita. Y saben, Cyberpunk no cumple con eso. Podrás disfrutar parcialmente su historia, de sus bugs gráficos, pero como un juego de mundo abierto que nos proporcione la jugabilidad emergente y nos sitúe en una inmersión de Cyberpunk, lamentablemente le falta mucho. Quizás para algunas personas piensen que estoy en contra del juego, cuando en la realidad estoy siendo bastante neutro en estos asuntos y ver las razones de las decisiones que toma la empresa, ya que recuerden, todo anuncio, actualización está detrás de varios ejecutivos y empresarios que saben del marketing. De hecho, ellos son los que hicieron que Cyberpunk salga roto, y mira cómo le funciona a nivel financiero. Pero hay que saber también valorar nuestro tiempo y dinero, ya que no nos pagan por adquirir su juego.
Pero cada uno con sus gustos y maneras de disfrutar. Al final los videojuegos son experiencias, esté roto o no, déjame saber en los comentarios si para ti vale la pena, así nos agarramos a golpes. Nada, mentira. Me gustaría saber tu opinión, leo todos sus comentarios.